presentación, lo que estábamos queriendo significar es la unidad de estos cuatro elementos y cómo nos van a llevar, en la sutileza de su intercambio a dar formas. El sonido este que también se escogió es un sonido primordial, se llama sonido primordial, que lo que busca es encontrar una vibración individual. Esto también lo vamos a ir viendo, porque lo que vamos a ir interactuando en estos en estos 12 encuentros de 4 fases, es identificar que la materia y el sonido, que es justamente una vibración en el aire, van a tener, cuando se interrelacionan, van a producir ciertos elementos. Esto también lo vamos a ir descubriendo. El ciclo de hoy, Tierra, arranca porque justamente, según la astronomía y la astrología, hoy estaríamos comenzando con este cambio de ciclos de los astros, donde empieza a regir la base. La base que, según en esta presentación vimos, es lo último que se termina por desarrollar. Al principio pareciera como que estuvo este fuego que fue descendiendo, haciéndose de sutil a denso, hasta que llegamos a esta instancia. Esta instancia, la Tierra, según esta concepción que podríamos llegar a estar viendo acá, no es el origen, sino que es casi una consecuencia. Y lo que hay que hacer es desandar, hay que empezar a desandar ese camino. Pero para eso, obviamente, quien nos va a intentar conducir o mostrar una alternativa es Leo, que preparó un trabajo hace muchos años y con mucha seriedad en ámbitos más bien alejados, reservados, silenciosos, y que a veces encontramos a personas como Leo que nos lo pueden empezar a convidar de manera generosa. Muy agradecido, muy honrado, muy halagado, muy sorprendido y también tengo expectativas. Noto que hay expectativas y que seguramente alguna ansiedad. Y nada, es compartir, como se hace ahora, compartir en esa ida y vuelta y crear estos puentes, que nos ayudemos a reflexionar de algunas cosas. Él es testigo que me llevó muchos meses armarlo. Y desandar tiene que ver con desaprender. Justamente ahora hay esas metodologías, learnability, aprender a aprender, es desaprender. Y en ese desaprender, si yo ustedes me van a estar, que estoy viendo hacia vuestra izquierda o a mi derecha, porque estoy con otro computador más, así puedo leer más cómodo. Si yo voy a un bar, una cantina, a pedir una cerveza, me van a traer un vaso rústico, tosco, por supuesto frío. Sin embargo, si pido una copa de vino, el tipo de vaso que van a traer es mucho más refinado. ¿Y cuál es la gran diferencia? La diferencia está en ese contenido, en el contenido mucho más refinado. Ese contenido que nos permite apreciar hasta más cantidad de atributos que del otro modo. Me conecto con el color, con el sabor, con la vista, incluso hasta con el oído. Para lograr eso es que nosotros, nuestro recipiente, yo hablo de mí, yo sé que soy lo más rústico que hay, no hablo de ustedes, entonces para mí es todo un esfuerzo poder llevarme a tratar de refinar el recipiente para poder conectarme con el contenido que es lo que buscamos. O por lo menos yo busco eso, contenido y respuestas. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es desde mucho respeto. El autor primordial de esto es el Maimónides,
a quien que ha saludado desde España sabe a quién me refiero, el gran médico de Córdoba, y uno de sus alumnos, el rabino Luria, tomó muchas de sus enseñanzas y quien se dedicó a profundizarlas fue otro que fue muy posterior a él, que fue Jaime Vital. Jaime Vital. Y a partir de ahí es donde los invito a comenzar este modesto viaje. Y él señala que todo lo que nos rodea, todo lo que somos, todo lo que vemos y todo lo que incluso no percibimos se compone de 4 elementos. 4 elementos justamente elementales, que son los primigenios, los primordiales. El fuego, el aire, el agua y ese último que es la tierra. La tierra. No sería justo comenzar a hablar de la tierra toda vez que viene como una consecuencia que lo vamos a ir viendo ahora en la ponencia. El alma también está compuesta de estos elementos. Por eso vamos a ver cuál es la connotación espiritual profunda de estos elementos y cómo nos gobiernan o cómo nosotros, entendiendo un poco la característica de cada uno, nos puede ayudar a comprender algunas conductas nuestras y eventualmente a trabajarlas para ver cómo estamos. Por supuesto, aquí utilizaron la palabra sutil. Evidentemente el aire, el fuego, es mucho más sutil que el agua y esto es a la vez más sutil que la tierra. La tierra tal vez es lo más burdo porque es una materia y está, digamos, es básica, es básica. Entonces tal vez aquello que tiene más materia es menos sofisticado o menos sutil, podríamos pensar eso, vamos a verlo. La idea es darle el uso positivo a estas cosas. No cada elemento tiene un uso positivo o un uso negativo, sino que todo depende cómo lo trabajemos y cómo nos identifiquemos. Cada uno tiene un porcentaje distinto de estos 4. Tal vez haya uno que predomine más sobre cada uno de nosotros, tal vez hayan 2 o 3 y alguno que sea menos. Entonces yo los invito a comenzar para hacer este preludio por el fuego, para ir terminando después con la tierra, para que comprendamos cuál es el valor de ese elemento. Entonces el fuego lo mejor que sabe realizar es consumir. El fuego consume, el fuego elimina. El fuego transforma también y da luz, da energía, da calor, pero el fuego consume todo. El fuego consume todo. Una presentación rápida de lo que sería el aire. A diferencia del fuego, el aire fluye, el aire se mueve, el aire va hacia cualquier sentido y hacia cualquier dirección. Entonces el aire podemos decir que se dedica a moverse, a no ser estático y no consume. El agua, por su parte, el agua es vida. El agua es vida y el agua es placer, porque nosotros venimos de eso, del vientre donde hay líquido. Y eso se lo asocia con el placer. Y la tierra es la que ayuda a dar forma a los otros 3. Porque el aire no tiene forma, el fuego tampoco, y el agua se te escurre, tampoco tiene forma. El único que le puede dar forma
es la Tierra. Por ahí hubo una pregunta que lo veo aquí en pantalla, el amigo José García. Tikkun tiene que ver con la reparación. Tikkun Olam, la reparación del mundo. ¿Reparación de qué? ¿Reparación de qué? Reparación tal vez del pasado o reparación del presente. O reparación de lo que y lo que tenemos que hacer para hacer de este plano una morada de lo máximo, que se llama así. Así es, eso es literalmente bíblico. Entonces, ¿qué es lo bueno del fuego? El fuego nos ayuda a eliminar o a dejar determinadas conductas, determinados hábitos, determinados vínculos, determinadas formas de actuar, incluso determinadas formas de pensar, incluso determinadas formas de hablar, de cómo nos relacionamos. Y es ese clic que a veces yo, esto lo tengo que cambiar, y es ese clic y es eso, ese momento. Eso es lo que a veces vemos otros que tienen determinada facilidad para estas cosas, y otros como que no la tienen. Y ese es el factor del fuego espiritual, el que nos da esa fuerza, esa capacidad de eliminar esos temas. Pero cuidado, porque el fuego per se puede eliminar dos cosas, tanto lo negativo como aquello que no es negativo. Entonces, todos tenemos para reformular situaciones, vínculos en nuestro trabajo, o como se expresa, que también dicen estos libros, el pensamiento y habla y acción, que es la forma en que se manifiesta, digamos, el alma en este plano. Investigan un cuerpo, ¿no? Entonces, esa limitación de algo tan etéreo, contenida en algo tan material, se expresa sobre eso y le cuesta vincularse. En ese componente es lo que tendríamos que considerarlo, ver cómo recomponer algunos vínculos, algunas situaciones. Y para eso ahí hago uso de mi fuego. El fuego lo utilizo para esto que acabamos de mencionar. Para pasar de bueno a mejor. Para ir superándome. Para eso me ayuda el fuego. ¿Por qué? Porque pasar de un estado al otro, no puedo pasar si no eliminé algo. En eso seguramente vamos a estar de acuerdo, por eso lo afirmo, pero es de fácil demostración. Si yo no lo eliminé, no voy a poder superarme. Si yo eliminé eso, entonces me permite superar. Y lo elimino conectándome a través de ese calor, de ese fuego. Ahora, esto nos invita a un desafío potente, fuerte. Se debe estar dispuesto a perder para poder ganar. Yo tengo que estar dispuesto a quemar algo para poder crecer y seguir. Si no, se hace muy, muy difícil. Sí, aquí hay un texto de Maximiliano Sosa. Tomo nota, el alma y el espíritu, eso es una pregunta muy, muy interesante. Si no le... ¿cómo decir? En este contexto en el que estamos hablando, tiene que ver con lo que da la vitalidad y la existencia. Ok, es lo que da vitalidad y existencia. A grandes rasgos se divide en tres partes. Una parte es la vitalidad, otra parte es el espíritu y otra parte es el alma. Algunos autores y textos usted encontrará que la dividen en 5 partes. Le quedó ayudó para aclarar el Maximiliano por el chat, sí, no lo veo en pantalla.
Muchas gracias. Entonces, decíamos que debemos estar dispuestos a perder para poder ganar. Si queremos ganar, tenemos que estar dispuestos a saber perder. Y en ocasiones a veces no alcanzamos ese logro, aunque hicimos ese sacrificio y que en ese momento fue todo un trabajo para poder quemar, dejar, perder para poder, pero bueno, esa es, ahí se combinan con el resto de los elementos en la persistencia para entender que tenemos que superarlo. No siempre, porque lo bueno es bueno, lo mejor no es mejor, ¿no? A veces uno queda en esa, ¿no? Yo la verdad que estoy bien, estoy cómodo en esta situación, yo tengo mi empleo, por decir algo, estoy hace 30 años así, tengo mi salario, estoy tranquilo, yo estoy así. Ese tipo de estabilidad, que no entro en un juicio de valor, sino es una estabilidad característica del elemento tierra, que no arriesga, que no quiere consumir. El fuego, por el contrario, dice, no, yo necesito superarme, necesito cambiar, estoy trabajando para una mudanza, esto hace, o sea, es esa capacidad, esa fuerza que ayuda a la superación. Y por supuesto, como en todas las cosas, un equilibrio, ¿no? No nos bañamos con agua caliente, sino nos higienizamos con agua tibia, o sea, tener ese regulador de fuego, ese regulador del calor, ese regulador de lo que estoy quemando. Y también evitar, por supuesto, lastimarme y lastimar a otros. El exceso de fuego me puede llevar a una pelea, a una discusión, a un tema violento. Eso no, ese es el fuego que se usa con características negativas. Es decir, los elementos deben tener una contención también. El aire, por su parte, el otro elemento, dijimos que requiere moverse. Fíjense ese caso que a todos nos habrá pasado, de un niño que está llorando, un bebé, y uno lo pone a UPA y lo mueve, y se calma. Y se calma. ¿Y cómo puede ser? Si uno se está en movimiento, para calmarse tiene que estar quieto. Sin embargo, tal vez estuvo demasiado tiempo quieto y ese viento, ese moverlo, hace que la criatura, hace que nosotros también cambiemos. El aire es aquel que lo podemos representar, el que nos ayuda a salir de nuestro nivel, a salir de lo que hoy se llama, entre comillas, zona de confort, el que nos ayuda a moverme, a cambiar, a buscar, a probar, pero sin consumir, sin entrar con lo otro. Es esa necesidad de mudanza. Un entreguión es muy chiquitito. Yo estaba con asiento en Buenos Aires, Argentina. La situación hizo, y yo deseaba moverme, ahora estoy con asiento en Uruguay. Se imaginarán, por todos esos motivos que ustedes se imaginan. Nosotros buscamos eso, salir a veces del nivel, que ustedes estemos dedicando hoy un domingo a esto, es ese movimiento de querer encontrar, conocer o escuchar algo distinto, y después verán las conclusiones. Moverse de nivel en nivel es avanzar. Se puede avanzar no necesariamente quemando, sino moviéndose de nivel en nivel. Es evolucionar.
Y este elemento aire se encuentra al servicio de los otros 3 elementos, del fuego que ya vimos un poquito más en detalle. Sin aire, el fuego se apaga. Y a nivel espiritual de lo que estamos hablando, sucede lo mismo. Si no hay aire, si no tenemos esa movilidad, esa capacidad o esa fuerza de querer movernos o consumir algo malo o replantear un vínculo, una relación, también se apaga. Lo mismo, fíjense, el agua si no se mueve y queda agua estancada, se pudre. ¿Y cómo se mueve? Se mueve por el viento también. Las olas, acá hay un temporal ahora aquí, a unos metros. Y así es estos poderes en el alma. Así son como se combinan o como uno trata de torcer un poquito o poner en esa receta artesanal alguna gota para cambiar. A veces nos pasa con nuestros hijos, con la familia. Estoy desganado, hoy no tengo ganas, hoy prefiero quedarme, la verdad que he estado después de la pandemia, este semestre, así, o sea, son lindas y elaboradas y sofisticadas justificaciones para no movernos, para no hacer. Son justificaciones todas súper entendibles. Si lo medimos como resultado, nos quedamos quietos un semestre. Y bueno, y esto es ver qué es lo que cuál de estos elementos nos estaría predominando más. ¿Cómo esto reaccionamos con el conflicto? ¿Soy más fuego? ¿Soy más aire? En el libro de los Proverbios, el rey Salomón escribió que el enemigo que tiene hambre hay que darle pan, y al que tiene sed hay que darle agua. Que eso es tanta sabiduría. A tu enemigo hay que darle eso, si lo que te está mostrando es que hay otra forma de vincularse. No necesariamente es un conflicto, no necesariamente es llevar las cosas al extremo, porque el fuego consume todo. Y si consume todo, perdemos todo. Y lo dijo aquel llamado, el que reunía la inteligencia mayor de la humanidad. Por su parte, si lo que me predomina es la tierra, esa estabilidad, es la persona que tiene el seguro médico antes de viajar, el seguro de las maletas, que no busca ni le interesa lo desafiante, no busca, no quiero decir la aventura, pero como se dice en administración y en comercio, objetivos desafiantes que estimulen, ¿no? Eso no, él está así, está estable. Y bueno, ¿en dónde estoy yo? Estoy un poco en agua, estoy un poco en aire. ¿Cuánto estoy en fuego? ¿Cuánto estoy en esto en tierra? ¿Qué pasa con el agua? Dijimos que era el placer. Y la verdad que es bueno tener placer. Hay que tener placer. Estos textos también dicen y estimulan a eso. Todos debemos tener placer, pero no todo es el placer y no todo es por y para el placer. Y a veces ese placer no llega porque somos ansiosos. Eso puede venir más adelante. Hoy, ustedes son mucho más jóvenes que yo. Nuestros hijos no saben o no van a entender lo que hoy nosotros ya entendemos, que ya pasamos por eso.
Dedícate a hacer tal cosa, le decimos, fíjate esto, fíjate tu tiempo, fíjate lo otro, eso ya va a llegar. Pueden haber sujetos que nada le da placer. Por ejemplo, esa tierra seca, cuarteada, que tiras agua y absorbe, y absorbe, y absorbe, y absorbe. O esa otra tierra donde arcillosa, que tiras agua y no absorbe. Entonces, ese placer también tiene su medida. Si yo me voy por una semana, no por eso voy a regar la dosis de agua diaria a una planta toda de golpe porque me voy una semana, porque la ahogué y la maté. Y eso también, el exceso de ese placer, te puede llevar al daño. Lo mismo que el consumo o lo que te elimina el fuego. Entonces, ¿cuál es el lugar que yo le doy al placer? ¿Cuál es el lugar que yo le doy a mi crecimiento? ¿Cuál es el lugar que yo le doy a la movilidad? ¿Cuál es el lugar que le doy a mi estabilidad? ¿Cuál es el lugar que le doy a mi relación con el otro? La relación con el entorno, con lo otro. Y bueno, tenemos diferentes tipos de placeres espirituales, materiales, estudiar, música. Incluso puede ocurrir que el placer venga de aquello no apto, para no utilizar palabras como prohibido o eso, que es aquel que es el adictivo, que es el dañino, como por ejemplo una adicción al juego. Y ahí es esa pausa, esa necesidad de cambio que vimos al principio del fuego, para hacer un stop, quemarlo, porque si no ese exceso me ahoga, me lleva se vuelve malo, es un placer que se vuelve malo. Está ese placer de bondad, de ayudar, y bueno, el poder de disfrutar de la vida. Cuánta vitalidad voy a tener, depende del placer también que uno disponga. En otro contexto, con Cristian hemos compartido por ahí una ponencia sobre placer y deseo. Y basado en estos autores, habíamos visto que son dos motores muy potentes, dos fuerzas muy potentes, que trabajan en el alma también, muy, muy potentes. Tal vez ustedes me podrán ayudar y dar luz. El desafío de hoy, de nuestros días, siglo XXI, tenga que ver con encontrar el límite al placer. Porque estamos invadidos de diferentes formas de placer y permanente. A tal punto que, citando algunos de estos libros, dicen que es bueno que alguien en la juventud cargue un yugo. El yugo es lo que se le pone a los bueyes para que estén tirando del arado, de lo que sea, y que estén con la cabeza mirando y que no haya distracción. Eso es. Y eso en la juventud, o sea, si estamos cenando y le digo a mi hijo, por favor, ¿puedes ayudar a poner la mesa o a levantar la mesa? No tengo ganas. Mejor que no tenés ganas. No hay que hacer lo que tenés ganas y te da placer siempre. No siempre hay que hacer eso. No está mal que una vez hagas lo otro, cosa que no te da ese placer ahora. Pero es justamente ayudarlo a controlar eso. Y ayudar a buscar aquello que no te da tanto placer. Entonces sí podemos entrar un poco más con tierra. La tierra, dijimos que es el que da la forma a los otros, es estabilidad y es, digamos, cotidianamente se dice, tiene que haber una persona, la persona tiene que estar con los pies en la tierra, con los pies en la tierra y no en el aire, digamos, diciendo. Todos tenemos estos los 4 elementos, algunos más fuego,
gente con mayor facilidad para consumir, para eliminar, pero todos necesitan apalancarse en nada más y nada menos que en la tierra. La tierra es la que nos va a modular, a equilibrar, a evitar ese fuego intenso, ese aire potente, esa agua de exceso de placer. La tierra es la que nos va a ayudar, pero no el exceso de tierra tampoco. La tierra, a diferencia de los otros elementos, tiene un potencial que en tantos miles y miles de años, lo que tiras en la tierra brota y da fruto. Es increíble el potencial que tiene ese elemento, esa parte nuestra. Esa parte nuestra es la potencial, es la que da la productividad, es lo que da el fruto, es lo que da el sustento. Eso es la tierra. No solamente la estabilidad, no solamente ese que bueno, como se le dice a la generación de así millennials y eso para atrás, o baby boomers o eso, que entraban de jovencitos a un empleo y se jubilaban en el mismo. El elemento vida, son 4 elementos de la vida. Muchas gracias, estimado Hermes. Entonces, la idea es que este concepto de tierra nos permita apalancar, modular y que sea pivot todo alrededor de esto, que es lo que le da forma a aquellos otros 3 elementos. Tierra es concreto y lo importante de característica de esta es que da un principio y un fin. Es muy concreto la tierra. No vivir siempre el placer, no vivir mudándome. ¿Acaso no conocemos? No tenemos conocidos que se han mudado 4 o 5 veces en 10 años por las razones que fueran. Por las razones que fueran. También conocemos ese que es el mismo cajero en el banco, hace el mismo camino, hace su misma rutina, hace su misma actividad, no asume riesgos. No digo que uno es mejor que otro, ni esto es malo, ni esto. Simplemente que si no puedo evolucionar, no puedo seguir en esto, por ejemplo, dedicarme un domingo para este tipo de encuentros. El exceso de tierra me lleva voy a tirar otro término común, pero que es para debate, a la impureza, me lleva a una materialidad, no de exceso de bienes, sino a hacer un culto de la materia. A eso es. A quitarme la posibilidad de disfrutar de aquellos otros elementos que son más sutiles y que requieren un pensamiento más elaborado, abstracto, para poder trabajar. Hasta aquí llego por ahora, queridísimo Cristian.